Fijémonos que un pensamiento es más permanente que en el mundo del pensamiento, un pensamiento es un objeto, pero es más permanente que los objetos de aquí. Si yo proyecto hacer un bolígrafo, este bolígrafo, yo tengo que pensarlo y tengo la forma mental ahí, en mi aura, y esa forma mental puede durar siglos, pero seguramente el bolígrafo no durará siglos. Y cualquier clarividente que pueda haber en el mundo del pensamiento podrá reproducir el bolígrafo que yo pensé en el mundo físico. O sea que no creamos que el desear la mujer del prójimo o el marido del prójimo es ninguna tontería, porque esa forma mental no solo es peligro para nosotros, sino que es un peligro para todo el que pueda verse influido por ese pensamiento o ese deseo. Y fijémonos que en cuanto nos ponemos en una vibración determinada, atraemos hacia nosotros los pensamientos y los deseos que vibran como nosotros. Esa es la explicación de que apenas se monta uno en un coche y se mete en la carretera, se convierte en un energúmeno. Una persona que es totalmente educada y respetuosa y empieza a insultar a todos los que pasan a su lado y tal. ¿Qué ha pasado? Pues eso, que en cuanto se ha puesto nervioso una vez, ha atraído todas las formas de odio, de prisa, de lo que han ido dejando todos los conductores y le puede. Entonces uno se ve dominado por una serie de cosas que ordinariamente no hace, pues eso. Entonces esto es igual. Toda forma de pensamiento o de deseo que nosotros creemos y lancemos por ahí, somos responsables de lo que haga. Nosotros no lo sabemos, pero nuestro átomo simiente lo está grabando. Y cuando lleguemos al purgatorio eso nos saldrá. ¿No cabe pues en el enamoramiento? Claro que cabe en el enamoramiento. Uno se puede enamorar de la mujer de otro, sí. Pero una cosa es el enamoramiento y otra es el quitarle la mujer al prójimo. Estábamos comentando antes de empezar esto. A mi modo de ver, el enamoramiento es un vislumbre que tenemos en que vemos de determinada persona su yo superior. Claro, yo superior es algo maravilloso. Y entonces esa persona se convierte en la más guapa, la más lista, la más buena, la más todo. Y los demás dicen, pues yo no lo veo nada de particular. Pues no, es tal. ¿Qué pasa? Que nos hemos deslumbrado. Bueno, si eso ocurre cuando uno es soltero, no tiene relaciones y tal, pues estupendo. Pero también debe tener en cuenta que eso pasa. Que eso no te hace más que idealizar a esa persona y atribuirle particularidades que la personalidad no tiene, aunque el yo superior sí. Pero como quien has de vivir es con la personalidad, después dices, me ha defraudado, porque no te ha defraudado, tú le pusiste cosas que no tenía. Bueno. Por lo tanto, y cuando uno está ya relacionado con otra persona, y tiene su hogar y tiene su tal, pues aparte del daño que haces, es que lo puedes vencer. Al fin y al cabo, es una cosa que el amor es o el enamoramiento es un deseo, y los deseos, la cabeza está encima de todo para algo. Entonces puede dominarse. Por lo tanto, el adulterio, pues ya sabemos que está claro que va contra esto. Las anulaciones que hace la Iglesia, una vez, fijaos que la misma Iglesia dice que los ministros del matrimonio son los contrayentes, no es el cura. Una vez los contrayentes libremente han dicho que quieren al otro como marido o mujer, pues eso va a misa. Y después podrán decir todo lo que quieran ante la Iglesia para que les disculpe y les anule. Es que era un tarao, es que era involuntario, es que me obligaron. Mentira, si de verdad en el momento ese dijiste que sí, pues es que sí, y estás obligado a respetar eso. Que es que soy muy desgraciada, sí, pero claro, tú tienes tu karma, tú te comprometiste con él antes de nacer, pues ahora a pechuga. Es así. Claro, siempre es la ignorancia. El problema siempre es la ignorancia. Si no se sabe, pues... Bien, con esto terminamos, porque el 10º, como veis, es no codiciar los bienes ajenos, que viene a ser lo mismo, pero no con relación al cónyuge de otro, sino a los bienes. Son 8. No. Son 8 mandamientos, los 2 últimos son repetición. Bueno, es que uno se refiere al mal uso en el fondo de la fuerza sexual creadora y el otro a los bienes. El 9º
está pensado ya, si deseas la mujer de tu prójimo, la deseas para hacer mal uso de la fuerza creadora con ella. Eso está claro. Lo otro es no desear los bienes ajenos, es privar al otro de sus bienes. Pero el deseo, pero que el deseo que ya hemos visto que es tan grave o más que el acto. Porque un acto, bueno, lo haces una vez, pero el deseo además es contagioso, como hemos visto. Tú lo puedes desear y encima puedes contagiar a gente que esté proclive a eso, a esa tendencia. Vamos ahora a los tres primeros. Santificarán las fiestas. ¿Por qué? Los días de la semana son 7. 7 es un número clave en el cosmos. Es un número, digamos, mágico. Se repite un montón de veces. Hay 7 planetas sagrados, hay 7 notas musicales, hay 7 colores, hay 7 días de la semana, hay 7 chakras, hay montones de veces, hay 7. Los 7 espíritus ante el trono. Y cada uno de esos días tiene una vibración especial. Por eso cada día está dedicado a una divinidad. Lunes la luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo el Sol. Cuando la legión de los primitivos atlantes que hemos dicho antes, Jehová estableció el sábado como fiesta. Y bueno, así ha sido y así siguen los judíos actuales, que se atribuyen como propia a la religión de los atlantes. Y pero cuando vino Cristo es el más evolucionado de la oleada de vida de los arcángeles. Es un espíritu solar. Su cuerpo físico es el sol físico. Entonces, lógicamente, él estableció el día de fiesta, el día del sol. Fijaos que domingo en inglés es Sunday, día del sol, y en alemán Sonntag, día del sol. Los latinos decían domingo viene de Dominicus, Dominus es el Señor, día del Señor. Entonces, ese día séptimo tiene una vibración que nos inclina y nos facilita la meditación, la oración, la introspección. Por eso ese día pues está dedicado a elevarnos. El resto de la semana para hacer negocios, para tal, pero ese séptimo día en realidad la vibración que tiene es para todos, para la elevación. Aunque la Iglesia está en contra de la astrología y de todas estas cosas, pero lo cierto es que la mayor parte de las fiestas eclesiásticas están basadas en la astrología. La Pascua es el primer domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. La Navidad se celebra la noche del 24, pero es que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno, cuando el Espíritu de Cristo ha penetrado hasta el centro de la tierra. Allí está 4 días. ¿Y cuándo empieza a salir? La noche del 24 al 25, es decir, nace la noche del 24 al 25. Y se pasa los 12 días santos emitiendo todas sus vibraciones, su vida que la disemina en toda la tierra, 12 días, los 12 días santos. ¿Cuándo terminan los 12 días santos? Los días Reyes. Y así podríamos hablar pues del día de San Juan, de una serie de fiestas de la Iglesia que están basadas precisamente en cosas astrológicas. Esto ya lo hemos dicho antes, vamos a ver qué más. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Bien, en todas las lenguas, las palabras Dios y Señor tienen una vibración especial muy elevada. Las palabras no las han escogido los pueblos arbitrariamente. Son modo de expresión de cada pueblo.
Cada pueblo no tiene la lengua que tiene por casualidad. La lengua se va configurando como la expresión física del interno de ese pueblo, ¿eh? Por eso ocurre, a mí me chocó mucho cuando yo estudié 3 años de ruso hace muchos años, y a mí me chocaba que tienen muchos modismos como los nuestros. Es decir, yo no me acuerdo ahora exactamente porque eso hace 20 y tantos años, pero voy a poner un ejemplo que no es ese, pero como si fuera un ejemplo. Aquí decimos tomar el pelo. Pues imaginaos que en Rusia también dicen tomar el pelo. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible, si no hemos tenido nunca relación con el pueblo ruso, ha hablado la historia, que hayan llegado a un modismo que sea tomar el pelo? Cuando los ingleses y los anglosajones dicen estirar de la pierna. Entonces, y había una serie de cosas que dices, pero es que es curioso, somos muy parecidos. Bueno, hace poco leí en un libro de ocultismo que el rayo egoico y el rayo de la personalidad de las dos razas son los mismos pero cambiados. Es decir, el que es rayo egoico de los españoles es el rayo de la personalidad de los rusos, y el que es rayo egoico de allá es la personalidad nuestra. Entonces, bueno, pues puede que sea algo así, pero indudablemente la lengua no es más que expresión de lo que un pueblo es por dentro. Lo mismo que el perro es la expresión del amo, ¿no? Yo digo que si quieres ver cómo es una persona, mira a su perro. ¿Por qué? Porque si uno convive con un perro durante una serie de años, cuando el perro hace algo que a uno no le gusta, lo corrige, y el perro acaba no haciéndolo. Y si quiere que haga algo que el perro no hace, se lo enseña, y el perro acaba haciendo lo que a él le gusta. Por lo tanto, el perro es el mejor reflejo que hay de cómo es el amo de verdad. Incluso el amo puede que algunas cosas que le gustaría hacer y por educación o por vergüenza o por tal no hace, se las permite hacer al perro. Por lo tanto, si quieres ver cómo es un hombre, mira a su perro. No falla. Y el lenguaje es lo mismo. El lenguaje es lo mismo. Es la expresión de manera de ser de un pueblo. Por lo tanto, el tomar el nombre de Dios en vano produce una vibración siempre negativa. En vano quiere decir, pues sobre todo la blasfemia, pues bueno, produce una vibración negativa que lucha con la vibración positiva de ese Señor o Dios que es los nombres que llevan la vibración divina. Entonces eso siempre acaba a la larga con el que tiene el hábito de usar el nombre de Dios en vano con alguna tara psíquica, porque claro, es más potente la vibración divina que la humana. Vaya rabiando todo la pena. No, rabiando no, pero sí alguna tara, sí, alguna tara, sí. Es una pena, pero... Y el primero, no tendrás otro Dios más que a mí. Claro, no quiere decir que a Dios le importe que tengamos más dioses, es una tontería. Más dioses tenemos porque todo lo que hay por encima de nosotros podemos llamarlos dioses. Y hay montones de jerarquías. Lo que quiere decir es que no convirtamos en dioses lo que no lo es. Es decir, la superstición. Es muy corriente, sobre todo en la tele, decir, yo no soy supersticioso, pero por si acaso llevo la patita de conejo aquí. Esto es irracional. O sea, yo no creo en Dios. Todos los ateos resulta que llevan una medallita de no sé qué, o resulta que si el salero se cae, pues entonces es una desgracia, o si se les ha roto el espejo, o si ven un gato negro, o si el vestir de amarillo, o una serie de cosas que bueno, no crees en nada, y precisamente en lo que debías creer, que es en un ser, que indudablemente alguien tiene que haber hecho la creación, que es algo maravilloso, en eso no crees. Y entonces crees que si ves un gato negro, entonces te va a parar una desgracia. Claro, eso es lo que dice el mandamiento. Usa la cabeza para algo. No hagas depender tu vida de cosas que en el fondo son criaturas. Bien, estos 10 mandamientos, en realidad Cristo los resumió en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
y aún en uno. Al final de su vida pública dijo: un solo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Al final, el amor. El amor es la sangre de la creación. Dios creó por amor, y por amor vino y por amor está. Por lo tanto, si amamos a los demás como a nosotros mismos, pues no hay problema. El problema es que no somos capaces de hacerlo. Pero hemos de intentarlo, hemos de planteárnoslo permanentemente. Y esa es la meta. Y con esto terminamos. Yo, después de una conferencia como esta que ha dado usted, que me parece muy buena, veo sin embargo que el mundo, si fui yo, que yo soy observador del mundo, y veo que solo hay mentiras, sinvergonzonerías, divorcio, mujería, prostitución. Digo, esto la humanidad vamos fatal. Es que no es así. No. Tú ya te has pasado a los que, porque apuñalan a un taxista, dicen que no se puede ser taxista. No. Es que la noticia del taxista, la verdadera, debía ser esta: ayer apuñalaron a un taxista en tal sitio. Los otros 50.000 taxistas trabajaron sin ningún inconveniente. Esa es la verdad. Lo que pasa es que si tú solamente te fijas en lo feo, indudablemente acabas pensando que todo es feo. No. Hay mucha gente buena, hay mucha gente que se preocupa de su prójimo, hay muchas ONGs, hay mucha juventud muy sana, hay muchos monjitas que están rezando por nosotros y evocando una energía inmensa que nos hace mucho beneficio, hay mucho misionero que está dando su vida, hay mucha gente pensando en los demás. Lo que pasa es que, te he dicho antes, estamos en una época en que solamente destacamos lo malo. Ese es un error, en mi opinión, de los medios de comunicación. Cuando nació la prensa, era lógico que la prensa naciese como, digamos, un freno al poder. Se le llama el cuarto poder. Un freno al poder. Es decir, si el que tenía el poder hacía algo mal, poderle decir: oiga, que esto está mal. Pero claro, a fuerza de insistir en lo que está mal, resulta que los medios de comunicación solo se fijan en lo que está mal. Y parece como resulta que hemos llegado a la época de los medios de comunicación y lo que no aparece en los medios de comunicación no existe, pues solo existe lo malo. No es verdad. Existe mucho más bueno que malo. Mucho más. Y eso es lo que, vamos, mi empeño, por ejemplo, en todos mis libros, yo insisto en que aprendamos a pensar. No nos traguemos todo lo que nos den. Nos lo dan manipulado siempre. No creas tú que el mundo está así. No. Eso es lo que te dicen. Lo que te dicen los que están interesados en que sea así y en sacar provecho de ello. Pero el mundo va muy bien. La gente cada vez es mejor. Cada vez es más solidaria. Cada vez se da más cuenta de las cosas. Cada vez piensa más. No te lo creas. Fíjate por qué todos luchan por manejar los medios de comunicación. Porque saben que así pueden suministrar la verdad que les conviene. Luego tienen miedo a la otra verdad, a la verdad verdadera. Luego existe otra verdad verdadera más potente que esa. Y otra pregunta. Ha dicho antes que cada 1100 años se produce la reencarnación del individuo. Eso es un término medio. Sí, pero somos 6.000 millones de personas y en el año 800 de la era cristiana no había ni 200 millones. De 200 millones a 6.000. ¿Tú de dónde has sacado eso? De toda la gente como estaba en todo. Y tenemos 6.000 millones, de eso no hay duda, ¿no? Sí, sí. Y en el año 800, España tenía 1 o 2 millones de personas. ¿Cuántos había en Australia? Pues a lo mejor pues otros tantos, serían muy Pues es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices, pero no se sabe. Y en África, y en América, ¿cuántos había? No se sabe. Pues el resto. Es que ten en cuenta que hubo una Lemuria, hubo una Atlántida, hubo un tal. Entonces esto está cambiando continuamente. Nosotros hemos ido pasando por las distintas razas. Entonces el hecho de que ahora tenemos ya, digamos, un censo, que no es verdad, un censo mundial, pero eso no ha existido nunca. Nunca. Ni siquiera sabemos cuántos indios había en América cuando llegaron los españoles. Pero la humanidad somos 6.000 millones y no creo que haya habido 6.000 millones antiguamente. Ya más seguimos aumentando. No, pero el hecho de que tú no lo creas no cambia nada.
está muy bien, estás en tu derecho de no creerlo, pero yo, en cambio, sí creo que estarían en otro sitio. Entonces, el Imperio Romano dice que tenía 30 millones de personas en tiempo de Jesucristo, 30 millones, en ese mismo espacio hoy en día hay 200, 300 millones. muy bien, pero ¿cuántos había en Sudamérica? ¿No sabes? Claro, es que, claro, si lo único que conocías era un trocito, pues ese trocito tenía X, muy bien, pero en los demás no sabes lo que había, por lo tanto, no lo sabes, no se puede saber. Las civilizaciones mayas, cuando los españoles llegaron allí, ya habían desaparecido. No se sabe cuántos eran. Las ciudades mayas han desaparecido, no queda más que los templos. Se supone que eran pueblos muy numerosos, los incas, no se sabe. Como claro, eran ciudades de barro, de madera, que han desaparecido. No lo sé, yo tampoco puedo decirte dónde estaban, pero que lógicamente en algún sitio estaban. Y le pregunto a otras personas, dicen que no, que son varios planetas, un planeta adaptado, un planeta de... no sé. Yo creo que no, creo que nuestra oleada de vida de la época de hace X miles de años a ahora no ha ido nadie a ningún planeta. No te digo que en otra época de la evolución sí hayamos estado en otro planeta, posiblemente, que vayamos a ir, claro. Pero desde la época romana que dices aquí, no. Bueno, antes de nada, decir que hay un programa en radio que le he comentado el libro suyo, que estamos a hablar. Estaba hablando, el programa se llama Mañana de la Realidad, Radio Getafe, por la noche, 1 a 3. Este chico habla qué pasa después de la muerte, ¿no? Sí. Una conversación muy bonita, habla también de esto, pero en plan bien, ¿no? Sí, sí. Bien. Pues lo estuve comentando, porque dijo varios libros, que le dije, pues he leído un libro nuevo, ¿dónde está y tal? Y por ayer también hablé, sí. digo, me llamé por teléfono. Sí, sí. Y muy interesante el programa, además el chico lo lleva muy bien. Y a última hora, porque empieza a la 1 y termina a las 3, pero hasta las 2:15, 2:30, suele cuando decir la pregunta, bueno, ¿qué piensan ustedes que hay vida después de la muerte? Y después la pregunta, ¿no? Sí. Que lleva varios días. Y hoy va a continuar, y bueno, habla de Jesús muy bien, interesante el programa. Sí, sí. Y no sé hacer eso, que el libro tuyo, el apellido, tal, que cuando hablas algún día Bueno, muchas gracias. y por otro lado, el Radio Getafe de 1 a 3 de la noche, más allá de la realidad. Radio Getafe, ¿qué sintonía es? 101.8. 101.8. FM. Pero que no lo apunte. Empieza el programa, bueno, lo mismo que saca un tema que no tiene nada tal, pero luego él toca. Sí. No, bueno, yo. Más allá de la... Hombre, hay días que toca... ¿De 1 a 3? Sí, de 1 a 3. Lo que pasa... No, pero cuando empieza la cosa... Porque hay un día que habla de otros temas, de Casa Encantada, pero otros días, pero normalmente lo que él habla normalmente es de la vida de Jesús, es muy interesante, y ha hablado también de qué pasa, ¿qué piensa usted que hay vida? Y la gente llamaba, por esto, por lo otro, por tal. Y entonces, sí, él comenta algo cosas, muy bien llevado el programa, muy bonito, y ha tratado de... Ayer, por cierto, le dije, a ver si un día nos conocemos y tal, sí, sí. Y bueno, pues llama gente interesada, gente muy bien. ¿Y hoy van a hablar de eso? Sí, hoy va a continuar hablando de... Voy a ver si resisto, es que esta noche... 2:15, 2:20, hombre, ahora que no trabaja... Ya. Yo me he levantado hoy a las 4 de la madrugada y me he venido de Valencia y son 400 kilómetros. Aún veo en cuanto cierro los ojos, aún veo la autopista así venir hacia mí, ¿sabes? Y no he dormido, o sea... Entonces lo más probable es que yo, si me quiero esperar, me duerma, pero bueno, lo intentaré. Eso era de una 3 duras, ¿no? Pero sobre las 2:15, 2:20, 2:30, esa media hora nuevamente. Y hoy dice, vamos a continuar con la misma pregunta, muy interesante, ¿no? Porque sí, cositas. Claro. Jesús también ha estado diciendo, bueno, está, no sé qué, es un programa... No, si el libro está teniendo mucho éxito. El otro día me decía el distribuidor que se vende muy bien solo y me han pedido traducirlo al búlgaro y al portugués. Bueno, sí, pues bien. Pues una pregunta, ¿qué te voy a decir? El único pecado que tiene la humanidad ha dicho que es la ignorancia. ¿Hasta qué punto tiene una persona decir que es ignorante? ¿Hasta qué punto una persona se puede llamar, o sea, decir que una persona ignora porque ignora o ignora porque
no sabe. O sea, Sí, sí, tú quieres hablar de la ignorancia culpable. sí. Bueno, en realidad no es que la ignorancia culpable es culpable siempre, ya lo dice el que pudiendo aprender no quiere aprender, pues es culpable de su ignorancia, no cabe duda. ¿eh? Ahora, el que no sabe en esta vida a lo mejor no ha podido aprender, pero si no ha tenido ocasión de aprender es porque en otra vida dio motivo a no tener en esta ocasión de aprender. ¿Me comprendes? No hay nada que ocurra por casualidad, todo es consecuencia de algo. El señor que ahora está en plena selva y no tiene ocasión de aprender, porque en otra vida no quiso. Y entonces tiene lo que quiso. Nada, no aprender. Al final, la ignorancia, porque incluso, fíjate si hay habitantes en Madrid y aquí sois unos cuantos. Los demás, pues ignorantes. De estos temas, ignorantes. Bueno, ¿y de quién es culpa? Pues no sé. Mía no. Yo lo confesaré, no les interesa. No les interesa. Claro, si no les interesa, no han llegado al momento en que les interesa, bueno, pues muy bien. Pero no cabe duda de que son ignorantes. Luego, si son ignorantes, no conocen las leyes naturales y al no conocerlas, pues las infringen, y si las infringen, ya las conocerán. Claro, si no falla. No hay... Bueno, vamos a dejarlo, ¿no?